Hoy vamos a contar la increíble historia de cómo una empresa que estaba literal al borde del abismo se convirtió en la pieza central de la revolución tecnológica que vivimos. Y todo gracias a la visión de un inmigrante que empezó lavando platos y bueno, terminó cambiando el mundo para siempre. Pensemos un momento en ChatGPT, en los coches que se manejan solos, en los robots cada vez más inteligentes. Aunque parezcan cosas muy distintas, todas tienen un motor en común, un componente vital que hace que todo esto funcione. Entonces, ¿cuál es el cerebro, el poder de cómputo que hace posible esta nueva era? Lo interesante es que la respuesta no está en cientos de empresas compitiendo, sino en una sola que, casi por accidente, construyó los cimientos de este nuevo mundo. Pues sí, Nvidia. Una compañía que empezó súper enfocada en un nicho muy específico y que hoy es, sin exagerar, el motor indispensable de la inteligencia artificial a nivel global. Pero, ¿cómo es que llegaron hasta aquí? Para que nos demos una idea de la escala de su éxito, nomás hay que ver este número, $4 billones. Esa fue la capitalización de mercado que Nvidia alcanzó en su punto más alto, una cifra que la puso por encima de gigantes tecnológicos que, la verdad, parecían intocables. Pero esta historia de éxito, vaya, estratosférico, no empezó en una sala de juntas de Silicon Valley, para nada. Empezó con la dura travesía de su fundador, Jen Hyun Hwan. A ver, Jen Hansun Hwan nació en Taiwán en 1963. A los 9 años, él y su hermano fueron enviados a Estados Unidos buscando una vida mejor. Pero por un malentendido acabaron inscritos no en una escuela prestigiosa, sino en un reformatorio para jóvenes problemáticos en Kentucky. Ahí tuvo que limpiar baños para ganarse el hospedaje. Años después, ya con su familia, su primer trabajo formal fue como lavaplatos en un Denny's. Lejos de verlo como algo malo, Juan considera que esa experiencia fue clave. Como él mismo dijo alguna vez, le enseñó humildad, el valor del trabajo duro y, curiosamente, lo ayudó a vencer su timidez. Esos valores se convertirían en la base de su futura empresa. Con esos principios bien claros, en 1993, Juan y dos amigos, Chris Malawski y Curtis Prim, se juntaron en un Denny's, sí, el mismo tipo de lugar donde él lavó platos. Y ahí, con $40,000, fundaron una empresa con una apuesta muy arriesgada: crear chips para mejorar los gráficos de los videojuegos en las computadoras. Pero a ver, los inicios fueron brutales. Su primer chip, el NB1, un fracaso total. El segundo, el NB2, ni siquiera vio la luz del día, lo cancelaron. La cosa se puso tan mal que tuvieron que despedir a la mitad del personal. Y para 1997, imagínense, les quedaba dinero para operar solo 30 días. 30 días. Toda su esperanza estaba puesta en un último y desesperado lanzamiento. Ese lanzamiento fue la Riva 128. Y contra todo pronóstico, fue un éxito rotundo. Vendió 1 millón de unidades en apenas 4 meses. O sea, no solo salvó a Nvidia, sino que la puso en el mapa y demostró esa resiliencia de la que tanto hablaba su fundador. 2 años después, en 1999, consolidaron su liderazgo con una invención que cambió la computación para siempre. Con la GeForce 256, Nvidia no solo lanzó un productazo, sino que inventó un término, la GPU, o unidad de procesamiento gráfico, un procesador especializado en la tarea súper compleja de renderizar gráficos en 3D, liberando al procesador principal de la computadora de esa chamba. Durante años, las GPUs de Nvidia dominaron el mundo de los videojuegos. Pero la decisión más importante en la historia de la compañía no tuvo nada que ver con juegos, sino con desbloquear un potencial que, la verdad, nadie más veía en sus propios chips. En 2006 lanzaron CUDA, y esto de verdad fue revolucionario. CUDA es una plataforma de software que permitió a programadores y científicos usar la enorme capacidad de procesamiento de las GPUs, no solo para dibujar píxeles bonitos, sino para hacer cualquier tipo de cálculo matemático masivo. Básicamente, convirtió cada GPU en una supercomputadora personal y programable. Y esto desató una reacción en cadena. O sea, CUDA fue la llave que abrió la puerta. Científicos de todo el mundo la empezaron a usar para acelerar investigaciones que antes tomaban meses. Y, aquí viene lo importante, se dieron cuenta de que la arquitectura de las GPUs era perfecta para la tarea más demandante de todas: entrenar las redes neuronales, que son la base de la inteligencia artificial, un proceso que necesita justamente ejecutar millones de cálculos sencillos al mismo tiempo. Nvidia había pasado una década construyendo, sin saberlo del todo, la herramienta perfecta para una revolución que todavía no empezaba. Pero cuando el mundo por fin se dio cuenta del poder de la IA, ellos eran los únicos que tenían las herramientas listas y funcionando. El momento clave fue el 30 de noviembre de 2022.
el día que se lanzó ChatGPT. De repente, la inteligencia artificial generativa estaba en manos de millones de personas. El mundo entero vio lo que era posible, y de la noche a la mañana, todas las grandes empresas tecnológicas necesitaban desesperadamente una cosa: poder de cómputo, muchísimo poder de cómputo. Y de repente, ¡pum!, empezó una nueva fiebre del oro. Empresas como OpenAI, Google, Microsoft, todos corriendo a buscar el oro, es decir, a crear los mejores modelos de IA. Y en medio de esta carrera, Nvidia se posicionó como el único y principal vendedor de picos y palas. Todos necesitaban sus GPUs para poder competir. Era así de simple. El resultado financiero fue, asombroso. Para que nos demos una idea, solo su división de centros de datos, la que vende estos picos y palas para la IA, generó 47.500 millones de dólares en ingresos en un solo año fiscal. Una locura. Este gráfico lo dice todo. Lo que antes era su negocio principal, los videojuegos, quedó totalmente eclipsado por el crecimiento explosivo de los centros de datos. La apuesta por la IA, esa que hicieron más de una década antes, finalmente estaba dando frutos de una manera espectacular. Y claro, este crecimiento se traduce en un dominio casi absoluto del mercado. Nvidia controla más del 80% de los chips para videojuegos y una cifra todavía más impresionante, más del 95% de las GPUs para centros de datos, o sea, el corazón de la IA. En este campo, sencillamente no tienen competencia. Esta historia nos trae al presente, donde la compañía parece estar en la cima del mundo. Pero, claro, esto nos lleva a una pregunta fundamental sobre lo que viene. La filosofía de su fundador, forjada en la dificultad, sigue siendo el núcleo de la empresa. Juan cree que el carácter, que nace del sufrimiento en la resiliencia, es más importante que la simple inteligencia. Y es esa misma resiliencia la que sacó a Nvidia del borde de la quiebra y la que, se supone, la guiará en el futuro. Así que la pregunta final queda en el aire. ¿Este ascenso meteórico de Nvidia es el preludio de una nueva burbuja tecnológica como la de las .com, destinada a reventar? ¿O estamos siendo testigos, con Nvidia como protagonista, del amanecer de una de las revoluciones tecnológicas más importantes de la historia? Solo el tiempo lo dirá.